Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, hemos observado en las redes sociales, en los medios de comunicación, el tema de las denuncias, ¿no?, que están haciendo representantes de corregimiento, alcaldes, sobre supuestos malos manejos en estas instituciones, ¿no? Muchos hablan de que está bien que presenten las denuncias, pero que trabajen. Pero sobre el tema de las denuncias, vamos a conversar con el abogado Luis Fuente Montenegro, él tiene también un punto de vista o sobre todos estos temas, ¿no? Para que entonces nos comente el licenciado Montenegro. Bienvenido a Dumas Informa. Y adelante, ¿qué piensa de todo esto que se está dilucidando en los medios de comunicación? Adelante. En primer lugar, se trata de un tema que preocupa a la sociedad. Tras el torneo reciente electoral, se han dado situaciones en las diferentes juntas comunales y en otras instituciones que parecieran ser que apuntan hacia un descarrilamiento de lo que es la gestión de un buen pater familia o de una buena administración. En el caso de las juntas comunales, yo creo que hay que tener en claro dos aspectos. El primero, que no se puede generalizar, pues no se trata de todas las juntas comunales, sino de casos específicos de representantes o ex representantes en concreto y en particular. Entonces, yo lo primero que diría, sí, es una situación grave, sí, es una situación seria, pero no podemos generalizar porque se trata de casos específicos, de casos puntuales, en donde hay comportamientos y conductas que ya bordean lo delictivo o lo punitivo específicamente. Entonces, dicho esto, en los casos particulares donde han ocurrido desmantelamiento de las instalaciones, prácticamente hurtos descarados de las oficinas, en donde incluso las arcas han quedado completamente vacías sin justificación. En esos casos puntuales hay que determinar entonces el procedimiento, si únicamente incurre a una situación meramente administrativa o si esos comportamientos conducen a una posible investigación de naturaleza penal. En el caso administrativo, es una responsabilidad completa de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque es ella, esta entidad, quien lleva la responsabilidad de la fiscalización previa y posterior del uso de los recursos y de los fondos de las diferentes juntas comunales. Es decir, que en aquellos casos en donde los representantes hayan hecho mal uso, malversación de los fondos y de los bienes públicos, existe o se puede decir o se puede presumir que ha existido una complicidad por ineficacia de la Contraloría General de la República. Sí, licenciado Montenegro, vamos a poner un caso en particular, ¿no? Sin decir nombre. Ejemplo, yo llego a la Junta Comunal, no encuentro nada, ni la silla, ni la pluma, no encuentro nada. Lo que encuentro es deudas que se debe a este, al otro. ¿Cómo se maneja eso? En primer lugar, una auditoría. En primer lugar, se debe hacer una auditoría. Pienso que los nuevos representantes deben solicitar esa auditoría con el propósito de determinar, uno, el paradero de esos bienes desaparecidos o utilizados o mal utilizados. La auditoría que le corresponde a la Contraloría General de la Nación va a determinar si hubo comportamiento doloso, si hay responsabilidad por vía de culpa y si estos comportamientos son objeto o ameritan una investigación, en primer lugar, administrativo y en segundo lugar, de naturaleza penal. En el caso administrativo, se determina a través de la Contraloría y a través de los tribunales de cuentas. En el caso penal, se determina a través de una investigación que debe llevarse a cabo por el Ministerio Público, determinando cualquiera de las categorías de posibles delitos que se puedan deducir o que se puedan advertir en esos comportamientos. Y no te puedo decir en el caso de las investigaciones penales qué delitos específicos, porque hay comportamientos que pueden derivar en una multiplicidad de delitos de conducta delictiva, desde sustracción de documentos, de desaparición de bienes públicos, desde corrupción, desde malversación de fondos, desde hurto, desde robo, es decir, una serie de comportamientos penales
que deben determinarse de acuerdo a lo que determina el Estado de Derecho. ¿Y qué determina el Estado de Derecho? Bueno, iniciar la investigación a través de una sumaria o de una carpetilla en el Ministerio Público por la respectiva fiscalía. Y va a ser en esas investigaciones, respetándosele los derechos de defensa que tiene obviamente la persona investigada, en donde se puede determinar si verdaderamente esos comportamientos, estas actitudes cuestionadas por la ciudadanía, ameritan a una imputación y ameritan a una determinación de pena que pudiera ser incluso de encarcelamiento. Ok, otro detalle, los que deben, por ahí vi un comunicado de la ANTAI hablando sobre estos temas, ¿no? Pero los que deben hacer esa auditoría o esa investigación a nivel del gobierno, y si debe ser el gobierno, o sea, no se puede aceptar un ente privado, pero si es el gobierno, sería la Contraloría y la ANTAI en este caso. La Contraloría específicamente. La ANTAI juega un papel meramente decorativo. Esta es una institución que en el campo práctico tiene poca eficacia. Fue una institución que fue creada con muchas expectativas, pero que en el proceso de las transformaciones, en el proceso del establecimiento de la ley que establece la ANTAI, dejaron esta entidad como una institución pocamente útil desde el punto de investigación de los actos de corrupción. Es una institución que verdaderamente se ha quedado en el ámbito del manejo de la información, si la información se debe ser pública, si es transparente o no es transparente, en temas que verdaderamente a la ciudadanía o al panameño común y corriente no le dicen nada. Porque ¿qué espera el panameño común y corriente frente a estos actos y estos comportamientos? Espera de que haya una investigación y de que la justicia penal sea eficaz, sin selectividad, sin parcialidad. Entonces, desde ese punto de vista, la ANTAI o el papel que pueda jugar la ANTAI es meramente decorativo. Aquí, para que se pueda determinar responsabilidades administrativas eficaces y responsabilidades penales contundentes y ejemplares, tiene que pasar por una auditoría. Y esa auditoría, en principio, la deben pedir los representantes entrantes. Es decir, tú llegas a una institución y lo primero que debes solicitar es una auditoría del cargo y de los bienes que van a estar bajo tu responsabilidad. Uno, para determinar si esos son los bienes completamente. Dos, para determinar si hacen falta bienes. Y tres, para determinar si los bienes o los fondos que existían fueron bien utilizados o fueron bien empleados. Entonces la auditoría determina esos aspectos. Una vez realizada la auditoría por la Contraloría General de la Nación, por sus especies de auditores, esta auditoría es la que da el paso siguiente a las responsabilidades de naturaleza penal. Entonces, aquí entra el Ministerio Público. Sí, La pero, otra vía, ¿cuál sería? La ajá. otra vía sería de que las personas encuentren documentos, encuentren elementos probatorios contundentes que determinan de que, vea, aquí se robaron esto, vea, aquí debía estar esto y no está, vea, aquí maltrataron esto, vea, aquí los documentos públicos fueron sustraídos, no aparecen papeles, no, entonces allí amerita de que directamente se puede ir a la Fiscalía de Atenciones Primarias y presentar una demanda o presentar una querella. Y entonces el Ministerio Público inicia la investigación para determinar los posibles delitos o los posibles conductas que puedan llevar a penas específicamente. En estos casos no puede ser un ente privado, ¿no? O sea, que yo contrate una firma forense privada, ¿no? Tiene que ser la Contraloría. Es una auditoría privada lo único que ameritaría sería propiciar un elemento de prueba, pero esto habría que cumplir con los procedimientos predeterminados por la ley. Y los procedimientos que predetermina la ley son dos vías: a través de la auditoría de la Contraloría o a través de una demanda o querella en las fiscalías de atenciones primarias del Ministerio Público. Es decir, son dos opciones: o lo hace mediante la auditoría que le corresponde para que tenga pleno valor la Contraloría General de la Nación, o lo haces a través de una querella o una demanda. Si cuentas con las pruebas, con los elementos, con los indicios Claro. contundentes, entonces presentas la querella. ¿A Es quién le debe corresponder eso? A los nuevos funcionarios. es que me Así causa de ruido, simple. que me causa ruido, ¿sabe qué? Que si la Contraloría es la que fiscaliza el uso de los fondos, cómo se manejaron y estas cosas, entonces ellos van a hacer una auditoría sobre algo que en su momento ya se aprobó. Eso es lo que me causa ruido, ¿no?
ese es un aspecto muy interesante, Dumas. Mira, porque ¿por qué se producen estos comportamientos? ¿Por qué se producen estos actos cuestionados en algunas juntas comunales o realizados por algunos representantes o ex representantes de corregimiento? Se producen porque la Contraloría fue complaciente, encubrió, facilitó, se hizo de la vista gorda, no realizó su papel fiscalizador, no realizó sus funciones que por mandato constitucional y de la ley debía llevar a cabo. Porque si hubiese existido una Contraloría proactiva, una Contraloría eficaz, una Contraloría fiscalizadora, entonces yo dificulto que estos actos en algunas juntas comunales o por algunos representantes de corregimiento se hubiesen podido realizar con tamaño descaro. No hubiese sido posible, porque para eso están los auditores. Exacto. Esto no lo puedes hacer, esto no te lo voy a aprobar, esto no le voy a dar la firma, y te van poniendo una serie de obstáculos en aras del buen uso de los bienes del Estado. Pero si ese rol fiscalizador estaba ausente, entonces el funcionario público está a sus anchas para hacer y deshacer como si la cosa pública fuese de su propiedad privada. Entonces eso fue lo que ocurrió en los casos o en algunos casos de ciertos representantes de ciertas juntas comunales. Y fíjate que hago la salvedad de ciertos representantes de ciertas juntas comunales porque yo distingo de que no son todos. Yo conozco de representantes que han hecho un papel meritorio, de que han hecho un rol y un trabajo extraordinario en sus comunidades, en el interior de la República específicamente. Conozco de algunos. Y algunos que incluso no salieron reelectos, que hicieron un papel extraordinario, una cosa paradójica. Y conozco de representantes que incluso ya teniendo penas delictivas, incluso que debían estar en la cárcel cumpliendo con las sanciones, llegaron a ser representantes, ejercieron como representantes durante 5 años, llegaron a ser presidente del Consejo Municipal durante 5 años y la Contraloría jamás de los jamases dijo algo al respecto. Entonces, esos comportamientos le hacen pensar al ciudadano común y corriente de que hubo complicidad, de que hubo una especie de vista gorda intencional, de que si el hecho punitivo o el hecho delictivo se daba hacia la vista izquierda, miraban hacia la derecha y así sucesivamente. Por eso el descaro de que se han encontrado juntas comunales, y no solo juntas comunales, hay instituciones donde verdaderamente la han desfalcado rotundamente. Exactamente. Bueno, como no, muchas gracias, Luis Fuentes Montenegro, abogado, interesante como siempre, conversando con nosotros aquí en Duma y Forma. Gracias, licenciado Montenegro, muy amable. Un placer, Dumas, un placer por esta oportunidad, por compartir criterio y por tratar de orientar a la ciudadanía en estos aspectos que tú puntualmente siempre tocas a través de ese esfuerzo informativo que llevas a cabo. Así que un abrazo y saludos. Bueno, gracias.